Cuando allá se pase lista, hermano. ¿Cuántos de nosotros pudiese meditar en eso? 1 y 2. San Juan 1 y 2. Ok, vamos a leer el versículo 14, San Juan 14, 1 y 2, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a preparar el lugar para vosotros. Vamos ahora. Querido Padre, gracias te damos, Señor, una vez más, porque nos ha permitido, Señor, escuchar alabanza dedicada hacia ti. Y qué bonito es, Padre, escuchar muy sentado, tranquilo, escuchar tus palabras y escuchar la alabanza que están dedicadas a ti para honrar y glorificar tu santo nombre. De esta manera, Padre eterno, esperamos estar aquellos oyentes sentados para deleitarse con la palabra que tú quieres decir a cada uno de nosotros. Y ojalá que estemos todos atentos, Padre eterno, y esta palabra puedan servirnos para seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero que antes de la presentación, Steven, ponga el versículo 1 otra vez. Y quiero, miren, gracias a Steven porque él se ha preocupado por cada día las presentaciones sean más modernas y más claras. Aquí tenemos ya los dos idiomas. Hay personas, esta iglesia es una iglesia de habla hispana, pero no quita tampoco de que personas locales también estén aquí. Y para que todo el mundo se sienta a gusto, bueno, ahí está también. Dice: no laga vosso corazón virá intranquilo, no laga vosso corazón. ¿Qué nos está diciendo eso ahí, hermanos? Podríamos predicar todo un sermón en cuanto solamente esa frase. No deje, hermano, no permitas, no consientas que tu corazón esté intranquilo. Gracias, hermano. Y quien lo está diciendo es Jesús. No lo está diciendo una persona, un humano. Lo está diciendo un Dios. Uno que vivió como hombre, pero al mismo tiempo Dios. Porque nunca Jesús dejó de ser Dios. Caminó entre los hombres, vivió la experiencia que tú y yo vivimos a diario, no pecó y es como nuestro ejemplo a seguir. Y ahora esta mañana nos dice: no deje que tu corazón esté intranquilo. O sea, hermano, que nada en esta vida puede estorbarte de que tú tengas una tranquilidad en tu corazón. Y la tranquilidad más grande que el ser humano pueda tener es que tiene la seguridad de que ese Dios es el Dios verdadero y es el Dios que nos da nos va a confortar para que nosotros, a pesar de vivir en un mundo donde hay tanta intranquilidad, nosotros podamos estar tranquilos. El título de esta mañana, aquí está en pantalla: no
en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Y vamos a entrar inmediatamente en materia. Vamos a... Sí, ok. Pudiese hacer más grande, vea no. Mira, Steven, aquí. Sí, así lo necesito ya. Ok, bueno. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice Jesús. Si alguien todavía hasta esta altura no sabe lo que Jesús está haciendo en el cielo, entonces este versículo nos da a entender lo que Jesús está haciendo en el cielo. Él está preparando lugar para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Sus hijos. Ok. Bueno, vamos a seguir. Miren, poco después de hacer esta promesa, Jesús fue crucificado, Jesús fue resucitado y ascendió al cielo. Algunas traducciones utilizan la palabra mansiones. Mi Biblia dice hogar. En la traducción que vimos en la pantalla dice mansiones, para describir proféticamente nuestro destino final. Mansiones. Hay una gran diferencia entre un hogar y una mansión, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una casa un poco grande, que tiene lujos, tiene muchas luces, entonces nos damos la idea de que eso es una mansión. Y cuando vemos una casa con 2 habitaciones o quizá 3, una casa normal que pudiésemos llamar, es un hogar. Miren, hermano, la verdad es que hay 5 razones principales por las que el ser humano quiere vivir en una casa. Si tú preguntas aquí, ¿quién quiere una casa? Todo el mundo, yo estoy seguro que va a levantar la mano y va a decir, yo quiero una. Y no importa que no sea una mansión, yo me conformo con que sea una casa. Pero muchas veces lo hacemos con estos pensamientos. Miren, una casa para que la familia puedan vivir juntas, para que podamos relacionarnos, para protección, para tener un lugar seguro para comer y dormir, para guardar nuestras posesiones y muchas veces para ser propietario. Hay gente que se afana y buscan y se meten en deudas porque quieren tener muchas casas, quieren tener propiedades. La gente simplemente por tener, hermano, miren, cuando yo estaba en el colportaje vendiendo los libros de la salud, la mayoría de la gente no lo compraba simplemente por interesarse por las informaciones que hay. ¿Sabe para qué lo compraba? Para tenerlos. Simplemente para tenerlos, para decir, yo tengo uno. Y así hay gente. Yo quiero una casa para yo tenerla. Cuando hablo con mi paisano, yo también tengo 2 allá. Y es una alegría. Ok, pero miren, quiero decirle una cosa, que ninguna de las 5 razones debería ser nuestras preocupaciones. Ninguna de estas 5 razones. Pues, ¿sabe por qué? Mateo 6, del 19 al 21, estos versículos nos hablan, lo voy a resumir, dice, no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra hay ladrones, hay polillas. Mas hagáis tesoro, ¿dónde? En el cielo, porque donde vuestro tesoro esté, ¿qué va a estar ahí? Vuestros corazones, ¿verdad? Y es la realidad, hermanos. Muchas gentes están haciendo tesoro en la tierra y por eso es que andan con las cosas terrenales. Pero el Señor nos aconseja esta mañana para que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Hermano, por eso es. No te preocupes porque quizás en este mundo tú no tengas nada. Quizás no pueda tener nada, no haya logrado nada. Preocúpate por estar al lado de Jesús. ¿Por qué?
Porque Jesús te asegura una mansión, no una casa, una mansión. Y no pregunte esta mañana cómo es esa mansión, porque yo no sé. El ojo humano, la mente humana no tiene la capacidad para saber la grandeza de las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Y es lo que dice el siguiente versículo. Miren, hermano, miren. 1 Corintios 2:9 dice así: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo odian. Para los que lo aman. Así dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues. La pregunta sería esta mañana: ¿son hogares grandes y lujosos lo que Jesús tenía en mente cuando dio esta promesa? ¿Serán hogares grandes? Génesis 1:31 dice que cuando Dios terminó con toda la creación, todo lo que hizo lo hizo perfecto en gran manera, hermano. Por eso entonces nosotros debemos deducir que esas mansiones son confortables. Esas mansiones tienen cosas que realmente nosotros necesitamos. Y sobre todas las cosas son mansiones que serán duraderas, eternas. Porque las cosas que aquí se hacen en esta tierra son pasajeras, pero las cosas que se hacen en el cielo son eternas. Ok. La Biblia nos envía siempre. El libro de Proverbios tiene muchos pasajes donde la Biblia habla de que nosotros debemos ver y dejarnos llevar por los ejemplos de los animales o de la naturaleza. ¿Saben qué, hermanos? Todos sabemos que los animales no piensan. Todos sabemos que los animales no tienen raciocinio. ¿Verdad? ¿O falso? No, porque el perro de mi casa sí es sabio. Mucha gente dice. Porque el gato sí es. Pero los animales no piensan. ¿El hombre piensa? ¿El hombre tiene raciocinio? Seguro que sí. ¿Por qué muchas veces los hombres hacemos cosas que los animales no hacen? ¿Ha visto algún animal fumando? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto algún perro tomando alcohol? No. ¿Por qué? No es su naturaleza. No es naturaleza del hombre tampoco tomar alcohol. Dios no hizo el alcohol para que el hombre lo tome. Y no hizo tampoco el cigarrillo. ¿O sí? Pero el hombre sí lo hace. El hombre sí lo hace. Pero miren, hermano, miren. La historia nos cuenta lo siguiente aquí: que entre las aves hay un ave que habita en lugares muy altos. Esta preciosa ave se llama cigüeña. ¿Ustedes han escuchado mentar la cigüeña? ¿Alguna cigüeña? Ok, la que trae los bebés. Ok. Oyevar, sí, oyevar. Miren, ella es negra, tiene el pico rojo, tiene una altura de 125 centímetros, hermano. Estamos hablando más o menos de un pájaro de este tamaño. Y dice que sus alas miden por lo menos 2 metros. 2 metros. ¿Te imaginas que es un ave muy grande? Por eso cabe en la mente quizás que una cigüeña puede llevar un bebé, cargar un bebé, hermana Hilaria. Quizás, no sé. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Muchas personas aman la cigüeña. Por eso. Pero ¿sabes por qué la mayoría de los nidos de las aves son redondos? ¿Sabe por qué? Porque es más fuerte. Y Dios le ha dado esa sabiduría a las aves de instruir esos nidos tan resistentes.
Mientras es más ovalado, más redondo, más fuerte es. Ok. Entonces, no va. Sí. Ajá. El encargado de hacer el nido, ¿saben quién es? Es el papá. Y eligen lugares muy altos para vivir, no necesariamente un árbol. Estas aves son muy sociables, ya que gozan de la simpatía de las personas gracias a los cuentos que se han inventado de los bebés. Gracias. Desde que tú hablas de cigüeña, inmediatamente te acuerdas de un bebé. Inmediatamente. También se inventaban que los niños venían en un avión. ¿De dónde vino? ¿Y de dónde vino mi hermano, mamá? De un avión. Yo tenía 11 años cuando mi hermanito nació. Y mi mamá, que Dios la perdone, me dijo eso. Y verdaderamente él vino de un avión porque nació aquí y yo lo conocí allá. Pero ustedes entienden el asunto. Entonces, el encargado de hacer los nidos es el papá. El encargado en la familia es el padre. Es el que está llamado a hacer. Pero muchas veces los padres de hoy en día no tienen la responsabilidad, no asumen la responsabilidad de llevar un hogar, de sacar la cara, no hacen el nido. Y muchas veces el huevo, la pobre mamá tiene que ponerlo abajo. Pero ese no es el tema. Y a veces nosotros cuando, bueno, voy a decir yo, porque me dijeron, diga usted, pastor, yo me pongo bravo cuando me dicen animal, yo. ¿Y será que el animal se pondrá bravo cuando le dicen Osvaldo? Hay una palabra que se usa mucho aquí en Curazao, bestia. Y cuando le dicen bestia a una persona, la persona se enfurece, se pone rojo. La próxima vez, ve a ver el perro cuando lo llamen, a ver cómo se pone. Porque es que, hermanos, realmente yo le digo que hay personas que hacen cosas que los animales no lo hacen. No es su naturaleza y no es la naturaleza del hombre. Estos nidos son usados por muchos años y cada vez que lo ocupan, el papá se encarga de repararlos, lo que hace que le agregue más materiales. Eso los hace más pesados. Con el tiempo, estos nidos llegan a pesar hasta 200 kilogramos. ¿Usted sabe cuán pesado es eso? Y ellos van a veces en la cúpide de una iglesia, en una torre, y a veces tienen que reparar esa iglesia porque es que el peso es muy grande. Pues, ¿qué creen que pasa en algunos nidos de la cigüeña blanca? ¿Por qué quise traer este ejemplo? Vamos a ver por qué. Mire, según unos estudios realizados en España, país donde cada año emigran cientos de parejas cigüeñas para anidar, el 40% de los pichones de estas aves abandonan el nido. Pichones de las cigüeñas abandonan el nido de su padre cuando aún son pequeños y no terminan su desarrollo. ¿Tú te imaginas que un niño, un bebé, abandone la casa o quiera irse? Eso no cabe en la mente. Me voy de la casa. Una vez yo quise hacerlo, hermano, cuando tenía como algunos 10, 11 años por ahí. Y me fui a un monte y dice, ¿y ahora dónde voy a dormir? Pero todavía era de día. Pero gracias a Dios que yo volví a mi casa, picado de zancudo, y cuando llegué me dieron una pela, pero una pela fuerte. Nunca más se me quitó de la mente irme de la casa. Y yo estoy seguro, hermano, que alguno de ustedes también, alguna oportunidad lo hizo, porque yo no fui el único niño que nací. Eso era lo que se vivía. Pero quiero decirle que esto es muy interesante lo que pasa con estos pichones, porque ellos se van de la casa. ¿Y sabe cuáles son las razones por qué se van? Este abandono no es con el fin de independizarse, por querer ser más hombre o hacer lo que ellos quieren.
Porque a esa edad los pichones son incapaces de sobrevivir solo en la naturaleza. Lo que hacen los pichones es colarse en los nidos de otras cigüeñas vecinas, esperando recibir una mejor atención que la que tenían en el nido de sus padres. No es por eso, hermano, que muchas veces la gente se va de la iglesia. No es por eso que muchas veces cambian y se van a otro lugar. Porque esperan tener una mejor atención. He escuchado personas, mira, yo he estado ahí en la iglesia sentado todo el tiempo y nadie me ha dicho para nada. Yo nunca he aprendido nada. No se me ha dado la oportunidad de ser un líder. Siempre la misma persona, la misma persona y la misma persona. Y mucha gente se van por eso. Mucha gente se va. Bueno, cuando el padre viene, encuentra el nido vacío. ¿Se imaginan cuando llegue el padre, papá que construyó el nido, trabajó, de repente lo encuentra vacío? Qué triste sería y se podría sentir ese padre, ¿no creen? Qué triste. El libro del Proverbio dice: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su hogar. Proverbio 27:8. ¿Cómo ha pensado alguno de ustedes cómo se siente Dios cuando la iglesia está vacía? ¿Cómo se siente el Padre? Que con tanto sacrificio luchó, sufrió, murió para tener un pueblo, para tener un lugar para preparar a su pueblo. Así que la próxima vez que tú digas: estoy muy cansado, estoy muy agotado, trabajé demasiado, no voy a ir a la iglesia, me duele la cabeza, piensa que Dios puede estar triste porque tú no estás en su nido, en su casa. Miren, hermanos, Enrique está pegando. Sí, en Lucas 15 hay 3 parábolas, todos lo sabemos. Está la parábola de la oveja perdida, está la parábola de la moneda perdida y está esta parábola, la del hijo pródigo. Pródigo significa malgasta sus recursos. Malgasta sus recursos. En esta parábola pudiésemos analizar 4 puntos importantes y relevantes, hermano. Podemos hablar de un padre amoroso, un hijo arrepentido, un padre perdonador y un hermano enojado. Muchas veces hablamos solamente del hijo que se fue, pero muchas veces no hablamos del hijo que se quedó. A veces ignoramos el hijo que se quedó, pero sí vemos el que se fue. Porque muchas veces, hermano, cuando el que se va, que no viene más, dentro de la iglesia, ¿qué está pasando con ese que se fue? ¿Qué está pasando? ¿Será que lo estamos buscando? Está viendo alguna fotografía del grupo. Cuando comenzó, no cuando comenzó, ya cuando estaba más o menos. Vi hablando de fotografía donde habían bautismo, habían fiesta, había regocijo, mucha gente. ¿Dónde están esas personas, hermano? ¿Dónde están esos hermanos? Yo como pastor y tú también como hermano tienes que dar cuenta y razón a Dios por cada una de esas personas. Porque nosotros somos los que estamos aquí apuntados para buscar esa persona. Para traerlo aquí a la casa de Dios. No debemos ser motivo de que esa persona se vayan. Debemos ser motivo de que esa persona vengan a la casa de Dios. Porque la intención de Dios es reunir a sus hijos. Pero la intención del diablo es dispersarlo. Y debemos tomar la parte de Dios. Miren, hermano,
El padre había construido una hermosa casa, dice según la historia. Una hermosa casa muy grande para que sus hijos vivieran felices. La equipó con todo lo necesario para su comunidad. Hermanos, yo en el nombre de Cristo Jesús te voy a decir, no hay una iglesia en esta tierra donde tú puedas sentirte tan confortable sino en las iglesias adventistas del séptimo día. Yo lo puedo decir. ¿Por qué lo puedo decir? Porque yo anduve en muchas iglesias. Yo anduve en muchas iglesias. Y en la única iglesia que pude sentirme confortable, en esta iglesia. Y si Dios te llamó a esta iglesia, es porque Dios quiere que tú estés en esta iglesia. Porque en esta iglesia Dios quiere salvar. Amén. Tenía siervo, hermano, que les servían de noche y de día. Tú te imaginas tú tener una sirvienta en tu casa que de repente se te antoje a ti un vaso de agua y inmediatamente ya el vaso está ahí con agua. No, mira que está muy helada y sabe que el agua helada no se puede tomar. Entonces inmediatamente ve a buscar otra vez. Ve a buscarme una fruta. Inmediatamente, un sirviente. El padre le puso sirvientes que servían de noche y de día. A estos dos hijos no le faltaba absolutamente nada, hermano. Disculpe, nosotros tenemos un padre que es dueño y señor de todas las cosas. Y no hay nada en este mundo que tú puedas pedirle a Dios y Dios no te la dé. ¿Por qué muchas veces decimos que Dios demora cuando le pedimos algo? Por nosotros somos los que estamos desesperados. Porque Dios siempre da en el momento que Dios lo ve necesario. Dios hace en el momento cuando Él ve en su santa sabiduría, cuando Él ve que es conveniente para ti. No cuando tú quieres, cuando Dios ve que conviene para ti. Así es. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos sentimos que estamos oprimidos. Necesitamos que el Padre nos dé en ese momento. Sin embargo, este joven, dice la Biblia, que le dijo a su padre: dame todo lo que me pertenece, porque me voy. Dámelo todo. Y dice la Biblia que recogió todo lo que le pertenecía a él, según él. Porque tanto ayer y hoy, la herencia es algo que se reparte cuando la persona o el padre no está. Y él estaba pidiendo algo que realmente no le pertenecía. Hermano, el justo es Dios. Nosotros somos los injustos, porque a veces le pedimos a Dios cosas que realmente no son de nosotros, no nos pertenecen. No nos pertenecen. Pero este padre, simbolizando a Dios, amoroso, no se negó. Le entregó los bienes. Entonces se fue. Dame la parte de la herencia que tengo derecho. Quiero irme de esta casa. Deseo saber qué hay en la ciudad. Quiero disfrutar de la vida. Y verdaderamente la gente disfruta por un tiempo ahí afuera. Yo disfruto. Pero acuérdate que donde está tu corazón, tu tesoro, ¿cómo es? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Así es, ¿ok? Tú vas a disfrutar, ¿cómo no? Pero no por siempre. Mientras el padre estaba triste porque su hijo se fue, entonces su hijo buscó amigos, inmediatamente consiguió amigos y se fue de rumba, se fue a fiestar, se fue a gozar, se fue a gozar. Lucas 15, 18 y 19 dice, hermano, que en algún momento el Espíritu de Dios tocó a este joven. Y vino a la mente del joven: en la casa de mi padre hay mucho lugar, hay mucha morada. En algún momento de la vida pasamos por esta experiencia.
nos distanciamos del hogar del Padre. El Espíritu Santo nos hace consciente. Nuestro hogar seguro es la casa de nuestro Padre. Pero nuestro deber es ayudar al que está fuera de la casa. Y que esa persona entiende que en la casa de mi Padre hay muchos lugares. ¿Sabe por qué muchas veces la gente no viene a la iglesia, la gente que se fue? Porque piensan que no hay un lugar para ellos. Tú no debes estar aquí más. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que estamos dentro, ese es el mensaje que le estamos transmitiendo a los que vienen. Hay personas que me dicen, pastor, tú insistes para que yo vaya a la iglesia. Pero mira, yo voy a la iglesia y la primera cosa que me dijeron fue en la iglesia, hermano, ¿cuánto tiempo que no te veía? Brilla por su ausencia. Otro palo. Y a veces la persona está, cosas que me han contado, y la persona está indecisa, a veces los pies ni quiere ni siquiera moverlo. Otro es las miradas. A veces lo escarnean de arriba hasta abajo. Esos son mensajes también. Nuestro deber es hacer todo lo posible para que esa persona esté aquí. Yo creo que la única aquí que trabaja en una tienda es mi amor. ¿Verdad? ¿Hay más que trabajan en una tienda aquí? Donde dan servicio al cliente. ¿Usted también, hermana? Ah, bueno. Pero esas son una de las cosas que uno debe aprender. Dar servicio. Que las personas se sientan bien en casa. Tú sabes lo bonito es que cuando alguien te abre la puerta de su casa y te dice, entra. Sí. Tú te sientes agradable. Pero ¿sabe lo malo que es cuando te traen la puerta? A mí me lo han hecho muchas veces. Muchas veces. Si yo hubiera sabido realmente que el ser un pastor conlleva todo esto, hermano, hubiera tratado de buscar la manera para ir a hacer otra cosa. Sí. Dios va a buscar. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar, porque en la casa de mi Padre hay lugar para mí. El ser humano no tiene derecho a salir del hogar del Padre. Génesis 1:31 dice que todo era bueno en gran manera. Y a pesar del mal escojo del ser humano, Dios lo acepta y lo perdona, hermano. Lo acepta y lo perdona. El padre celebró una gran fiesta, dice la Biblia. Pero cuando el hermano mayor, que estaba trabajando allá, todo sucio, estaba en el campo, él medio se asomó y comenzó a ver y no sabía realmente lo que estaba sucediendo. Llamó a uno de los siervos y le pregunta, ¿qué está pasando en mi casa? Y el siervo le dice, tu hermano ha regresado. Tu hermano ha regresado. La Biblia dice que inmediatamente él se enojó. Se enojó. Sí. A veces hay personas, hermano, no en esta iglesia, hermano Roberto, no en esta iglesia, pero hay personas que se enojan cuando una persona viene otra vez. Y hay que si esa persona viene otra vez y se para aquí. Ay. El hermano mayor se enojó, pero ese enojo no afectó el perdón de un padre amoroso. Asimismo sucede con Dios. Dios no depende de tu opinión para perdonar a sus hijos. Porque cuando nosotros fallamos, nosotros queremos ser comprendidos. Debemos entonces ponerlo en el lugar del otro, para que el otro también, para que podamos sentir lo que el otro siente. Hay muchos lugares.
Jesús va a preparar lugar para cada uno de nosotros, hermano. Y nosotros no debemos de estar peleando. Miren, ahorita yo tengo un gran problema. Y si alguno de ustedes me puede solucionar con eso, está bien. En la casa, mi mamá, ella está ahorita en Santo Domingo. Ya tiene por lo menos algunos 3, 4 meses. Pero ella dejó 2 perras. Y yo por un descuido no fui a esterilizarla. Y esa perra ahorita tenían cada uno 6 perros. En la casa ahorita yo me he quedado, hermano Hilaria, con 8 perros. Son muy bonitos. Y 2 perras grandes. Hermano, cuando yo vengo ahí, yo no puedo ni caminar. Porque ellos me andan y se me suben por los lados. Y cuando le pongo comida, como loco, comiendo. No, hermano, en el cielo no será así. Cada uno de nosotros va a tener su casa, su morada, porque Jesús lo preparó. Nosotros no debemos estar comiendo a otros, preparando y tumbando a otros para poder ser el primero. Debemos de estar tranquilos y ayudar a aquel que está allá, que no puede caminar. ¿Por qué creen, hermano, que hay en la Biblia tantos casos de paralíticos? ¿Ah? En ese estanque, ¿será que ninguno pudo siquiera ayudar a ese que estaba ahí, que no podía moverse? ¿Será? Pero gracias a Dios que Jesús pasó por ahí. Porque donde el hombre no hace, Dios lo hace. Y no importa si nosotros quizás aquí, le voy a decir, no evangelizamos aquí. Dios tiene sus ángeles para evangelizar. ¿Cuándo leyeron esa matutina que habla de los ángeles hoy? ¿Ninguno? Matutina que habla de los ángeles, el ángel de la guardia. Y hay el otro que habla de moradas. Sí. Ese ángel que muchas veces hace lo que nosotros no podemos hacer, o lo que nosotros por nuestra negligencia no hacemos. ¿Ok? Vamos a seguir. En conclusión, hermano, miren, qué amor tan grande de este padre, de esta historia, dispuesto a perdonar los errores del hijo y abrirle de nuevo las puertas de su corazón, de su casa, las cuales estoy seguro de que nunca se habían cerrado para ese hijo. Tiene la puerta abierta de esta casa inimaginable que hay en los cielos. ¿Cuántas cosas bellas habrán en ese hogar? Yo no sé, yo me la imagino. A veces nosotros la cantamos. Calle de oro, ríos de cristal. Por esa calle, la hermana Flor y la hermana Hilaria van a caminar, agarradas de la mano. En la herencia de su padre. En la herencia de su padre. Un día, hermano, para terminar, recuerdo que yo no tenía trabajo. Mi primera profesión fue ebanista. Yo le trabajaba a muchas mueblerías allá en Dominicana, y a casinos y esos lugares. Pero una vez fui a trabajarle a un hotel por 6 meses a cubrir una licencia médica. Yo fui, trabajé, me dieron mi dinero. Pero llegó ese tiempo cuando no había trabajo. Es que hay demasiado ebanistas, poco trabajo. La gente no quiere ni siquiera pagar. Por eso también lo dejé. Pero resulta que yo estaba una mañana sin encontrar nada que hacer de trabajo y recibí una llamada. Es la llamada de la ¿cómo se llama? Contralor, Contraduría, que me llaman de el hotel y me están diciendo que hay algo para mí allá. Y yo le digo, pero ¿qué puede haber? Porque a mí me pagaron todo mi salario, hasta me dieron regalos.
Y yo cuestionando, pero ¿qué puede haber? Y le pregunté, eran 2 horas de camino para yo ir al hotel. Y yo le pregunté a la persona que me llamó, le dije, ¿usted está seguro que soy yo, que ese es mi nombre? Mire, yo ni siquiera tenía para pasaje, hermano. Yo no voy a ir ahí por nada. Y me aseguraron que era yo. Hermano, cuando yo llegué allá, a mí me tenían ahí un regalo de 2 salarios de 2 meses. 2 meses de salario. Dios no tiene solamente 2 meses de salario preparado para ti en el cielo. Dios tiene una gran mansión. ¿Verdad, Roberto? Dios tiene una gran mansión preparada para cada uno de nosotros en la eternidad. Así Dios tiene. Así que, hermanos, tratemos entonces de ahora en adelante o seguir haciendo mansión o trabajando para el cielo. No trabajando para la tierra, trabajando para el cielo. Pastor, ¿cómo puedo yo trabajar para el cielo? Llevándole a otro la palabra. La voluntad de Dios, la voluntad de Jesús no fue la que se cumplió en esta tierra. Y Él no vino a cumplir la voluntad de Él. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Tú y yo debemos cumplir la voluntad de su Padre. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra flaqueza, el Señor nos dará la capacidad para nosotros poder seguir adelante y cumplir con el cometido que el cielo ha puesto sobre nuestros hombros. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes esta mañana y que su paz pueda ahondar y que todas las promesas que el Señor nos da, que sea un apoyo poderoso para nuestra fe. Que Dios le bendiga. Vamos a colocarnos de pie. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso en él. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiándose para siempre en él, dulce paz mi vida contará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo posible confiaré. Todas las promesas del Señor serán, por su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la nube nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré. Hermano, la invitación es para esta tarde a las 4 de la tarde. Todos los miembros de la iglesia, todos los amigos que están aquí también que nos visitan, están invitados para esta gran presentación de este grupo que se convertirá en una iglesia para el servicio de esta comunidad. Así que, hermanos, a las 4 de la tarde es nuestra cita aquí para que, y al final